Salmos capítulo 52, vamos a mirar desde el versículo 1, dice así. Salmos capítulo 52, desde el versículo 1, dice, ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Mirando en esta palabra, dice que agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Nosotros en la Biblia lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4 lo podemos mirar más exactamente esta palabra, ¿no? Que dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Así dice, ¿no? Entonces nosotros, por naturaleza, por la carne, por nosotros estar en la carne, nosotros decimos mentiras, mentimos. Así aunque digamos las cosas más hermosas o digamos la verdad humanamente, estamos mintiendo, ¿no? Mintiendo. ¿Por qué? Nosotros cuando le compartimos el evangelio a las personas, dicen que eso no es así, que eso es mentira, que eso es falso, ¿cierto? Pero ellos están haciendo eso por nosotros, porque nos afecta a nosotros, porque nosotros, no sé, nos sentimos ofendidos, no. Ellos están haciendo eso por su alma. No se dan cuenta que están haciendo un grave daño a su alma. Entonces, no se dan cuenta que están haciendo un grave daño a su alma y dicen que son pecadores, ¿no? Están diciéndole mentiroso a Dios. ¿Dios qué quiere? Vamos a poner un ejemplo en la parte en la Biblia con Abraham. Vamos a poner el ejemplo con Abraham. Abraham quería tener hijos, pero no podía. Pero Dios le prometió que iba a tener hijos. Pero él con esta promesa, con esta palabra, él siguió adelante, ¿no? Pero pasó un tiempo, pasó unos años, unos 5 o 4 años, y nada que tenía su hijo. Y se puso a pensar, oiga, ¿será que Dios me estafó? ¿Será que Dios me mintió? Entonces, de esta misma manera, hay personas que le compartimos el evangelio, las personas no les gusta, no les parece, no pueden recibir la palabra porque tienen algo en su corazón, tienen algo por encima a la palabra de Dios y no pueden recibir, ¿no? Porque primero que todo, ¿qué hay que hacer? Desechar nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, porque nos engaña, ¿no? La Biblia dice, la palabra dice exactamente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Debemos creer a lo que nosotros creemos? ¿A lo que nosotros pensamos? Si la palabra es la verdad, si la Biblia es la verdad y dice que nosotros somos mentirosos, el ser humano es mentiroso, nuestra confianza debe estar puesta ¿en qué? ¿En nosotros o en la palabra? ¿En cuál? En la palabra, ¿no? Entonces aquí podemos ver en Salmos capítulo, ¿qué podemos entender de Salmos capítulo 52? Vamos a ver Salmos capítulo 52, versículo 2, ¿qué dice? Ahí dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, ¿cierto? Así dice la palabra. Entonces si nosotros anteriormente sin el evangelio, sin la salvación, sin el perdón del pecado, aunque nosotros habláramos de Dios, ¿qué le podríamos decir a la gente? Mentira. Le estaríamos diciendo mentira, engaño a la gente. Aparentemente es bonito, aparentemente es como hermoso por las palabras que se utilizan en un sermón o en una conversación con una persona. Aparentemente son palabras bonitas, ¿no? Son palabras como suavecitas. Pero si no tiene el evangelio, si la persona no ha recibido a Jesucristo, si no ha recibido a Jesucristo, el perdón de los pecados, ¿de qué le sirve hablar todo eso tan bonito y tan hermoso? ¿Cierto? Humanamente, ¿no? Porque a quién no le gusta que le hablen bonito, que le hablen hermoso. Entonces nosotros mediante el evangelio compartimos a la gente lo que nosotros recibimos, ¿no? El amor, hemos recibido
el perdón. Mientras una persona no haya recibido el perdón, mientras no haya recibido el amor también, pues no va a poder compartir eso, ¿no? Solamente va a compartir lo que le parece, ¿no? Entonces vamos a ver otra palabra, Salmos capítulo 53, versículo 1. Salmos capítulo 53, versículo 1, que dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Miremos el versículo 2, que dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Vamos a leer hasta ese versículo. Entonces, aquí dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. El necio en su corazón, para esa persona que es necio, no existe Dios en su corazón. Nosotros también hemos vivido de esa manera, viviendo neciamente pensando que nosotros seguimos a Dios, que estamos con Dios, que Dios nos guarda, pero viendo esta palabra no. No es que todo mundo, bueno, en una religión nos han enseñado, o varias religiones nos han enseñado que nosotros somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, pero es muy diferente, ¿no? Si una persona vive en su propio pensamiento, en lo que su pensamiento le diga, para esa persona no hay Dios. ¿Por qué? Porque va a estar guiado por lo que le parece, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Mirando Génesis capítulo 3, vamos a mirar. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante vamos a mirar. Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a ver qué dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Y seréis, muy importante lo que dice esta palabra, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué podemos ver? Una persona dice, bueno, aquí en esta palabra dice que serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal, ¿no? Vamos a ver el versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Me hago entender con este versículo? Nosotros desde Adán quedamos con ese fruto, sabiendo qué está bien y qué está mal. Entonces, nosotros, estando así, de esta manera, no necesitamos a Dios. Estando de esta manera, nosotros no necesitamos a Dios porque ya sabemos qué hacer y qué no, ¿cierto? Porque cuando estaba Adán y Eva, en ese momento, Dios los estaba guiando. Dios guiaba a Adán, ¿cierto? Pero en el momento que Adán pecó, Dios tenía que apartarlo, tenía que sacarlo del Edén, ¿cierto? Entonces él se tenía que ir porque hizo eso, ¿sí ve? Desconfió de la palabra, dejó de creer en Dios, ¿cierto? Y de ahí toda la humanidad se convirtió en incrédulos, que no pueden creer, ¿no? Incrédulos. Entonces es muy importante esta palabra, ¿no? Porque está uno meditando y hay un ejemplo muy bonito, muchas cosas que les puedo contar, y es que mientras una persona viva bajo la ciencia del bien y del mal, esa persona no va a poder recibir la palabra porque va a juzgar.
va a juzgar a Dios, va a decir, no, pero a mí no me parece que Dios haga de esta manera, no. O sea, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es fuego consumidor, pero no, a mí no me parece eso, o sea, a mí no me parece, a mí no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué la persona se expresa de esta manera? Porque en su corazón tiene a Dios, a su propio Dios tiene. Al Dios de la Biblia, no. Tiene a su propio Dios de su propio pensamiento. Básicamente el ser humano es idólatra a su pensamiento, a su propio Dios de su imaginación. Bueno, nosotros sabemos que idolatría o es como arrodillarse delante de estatuas y todo eso, pero espiritualmente también la idolatría significa estar guiado por nuestros pensamientos y tener eso como prioridad antes que la palabra, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que en su corazón, en su pensamiento, cuando le compartimos el Evangelio, no les gusta, no les parece. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, no está alineado, no está en la misma sintonía con lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, pero por eso dice la Biblia que todo hombre es mentiroso. Entonces es importante enfocar la mirada en la palabra, ¿no? Entonces nosotros mirando Salmos capítulo 53, ¿no? Vamos a volver a mirar. Vamos a mirar el versículo que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces mirando en esta palabra dice que se han corrompido, ¿no? Hay una palabra muy importante que creo que es Romanos capítulo 3, voy a mirar. Romanos capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice? Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice la primera parte, el primer párrafo de ese versículo? ¿Qué dice el primer párrafo de ese versículo? Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿En qué momento el ser humano se volvió inútil? Desde el momento en que Adán y Eva pecó, en que nosotros pecamos en ese momento, en Adán y Eva, ¿no? Nosotros nos volvimos inútiles y nos hemos desviado, ¿cierto? Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué cada quien se apartó por su camino? Porque ya el ser humano decide, ya no necesita a Dios, porque ya sabe que está bien y que está mal, ya no necesita la guía de Dios. Entonces, eso es muy terriblemente, ¿no? Sabiendo que el punto de vista más perfecto y más bueno es el de Dios, pero aún así nosotros en ese momento, sin el Evangelio, sin el perdón del pecado, sin la sangre de Jesucristo, estábamos viviendo como Dios de nuestra propia vida, como dueño de nuestra propia vida. Pero en el momento que era Adán y Eva, antes de pecar, nosotros, antes de que pecamos, en ese momento, nosotros, Dios nos guiaba. Dios nos instruía, ¿no? Nos guiaba. Pero después de Génesis capítulo 3, ya el ser humano no puede oír, no puede entender a Dios, no puede entender su lenguaje. Y es muy terriblemente, ¿no? Porque podemos ver en Génesis capítulo 3, en lo que vimos, en lo que estábamos leyendo, que el ser humano desechó la palabra de Dios. Dios había dicho que de todo árbol pueden comer, pero el día que coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Pero cuando habló con la serpiente le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho a ustedes que no coman de todo el árbol del huerto? Y uno se pregunta, pero espere, ¿cómo así? Eso no es verdad, eso es lo contrario. ¿Sí me hago entender? Entonces, por lo que podemos ver con Eva, Adán y Eva, en más especial en Eva, la esposa de Adán tenía que tener clara la palabra, pero Adán no le explicó muy bien. Y ese fue un error, ¿no? No haber explicado bien la palabra a su esposa, a Eva, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Para cuando venga Satanás, el diablo, la serpiente,
pues no lo puede engañar porque está la palabra en su corazón, ¿no? Está la palabra y guarda su palabra, ¿no? Pero por tenerla más o menos fue engañada. Y también Adán, ¿no? Él también comió. No solamente Eva, sino también Adán comió. Y todos nosotros, ¿no? Entonces, perdón, Adán había escuchado claramente las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, pero él no se lo transmitió bien. Y ahí fue el error, ¿no? Entonces nosotros cuando compartimos el Evangelio, las personas, algunos, escuchan de forma selectiva los que le conviene, ¿no? Dicen, entonces usted me está diciendo que yo no peco, entonces todo el mundo es salvo. Entonces usted me está diciendo que yo puedo hacer lo que se me da la gana, ¿cierto? Porque como usted me está diciendo que Jesús ya llevó el pecado, entonces ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Esa persona, ¿por qué está escuchando de forma selectiva, filtrando? Esto es lo que, perdón, esto es lo que me dijo esta persona, no me gusta, esto sí, esto no me gustó lo que dijo, de forma selectiva, ¿cierto? Pero ¿por qué escucha la palabra de esa manera? ¿Por qué escucha cuando se le comparte con la persona, el expositor? ¿Por qué escucha de esa manera, no? No haga eso, no haga eso. Por eso Jesús dijo un requisito indispensable. Jesús dijo, ¿no? Que todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo, ¿no? En un live anterior, creo, bueno, en la palabra podemos ver en Marcos capítulo 7, si mal no me equivoco. Vamos a mirar Marcos capítulo 7, versículo 23, dice: todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, contaminan al ser humano, ¿no? No solamente al hombre masculino, sino también al femenino, ¿no? Porque ahí incluye a la mujer también, ¿no? Porque hay personas que se confunden con, es que ahí dijo hombre, pero no dijo mujer. No, aquí también lo dice. Cuando la Biblia habla de hombre, o habla en este caso, por ejemplo, pongamos el ejemplo con este versículo, habla de hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a volver a leer. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a dejar hasta ese versículo. Entonces nosotros, teniendo eso que contamina, podemos contaminar a otras personas. Más peor aún, nuestra lengua engaña, aunque digamos cosas bonitas, ¿no? Entonces lo importante que quiero dar a entender es el Evangelio y la salvación. Primero recibe la salvación antes de compartir, antes de hablar con una persona sobre esto. Comparte y escucha el Evangelio, escucha la palabra que te está compartiendo un justo, un salvo, ¿cierto? No cualquiera puede compartir, ¿no? En la Biblia dice que sus pies son apresurosos para derramar sangre, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo es el versículo, vamos a buscar. Ya que hay un versículo, pero tremendo. Vamos a mirar Proverbios capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Así dice, ¿no? Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos, de los justos, de los santos, de los perfectos, los librará. Bueno, aquí dice los rectos, ¿no? Bueno, aquí dice los rectos, pero es los justos, los santos, los salvos. ¿Qué dice? La boca de ellos los librará. Nosotros, ¿por qué dice de esta manera? Nosotros cuando compartimos el Evangelio, vamos a dejar ahí la palabra, nosotros cuando compartimos el Evangelio y las personas que reciben la salvación, ellos que sienten en su cuerpo, que sienten en su alma, que un gran peso se les ha quitado. ¿Por qué? Porque ¿qué era que los afligía? O sea, sienten que un peso se les ha quitado, pero ¿por qué sienten un gran alivio, una gran paz? Porque ese peso del pecado, esa ligadura del pecado, esa prisión del pecado fue quitada, ¿no? Entonces, ¿esa persona fue librada del pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué fue? ¿Por nuestra capacidad?
porque lo salvamos, porque nosotros hicimos algo por esa persona. No, nosotros ¿qué hicimos? Compartimos el evangelio de esa persona. Y esa persona recibió su pecado, esa carga del pecado fue quitada. Ahora esa persona fue librada. Fue como cuando una persona paga la fianza cuando alguien está en la cárcel, ¿no? Pero esa fianza, ¿quién la pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio por esa persona, por estar siendo esclava del pecado, ¿no? Si una persona está en la cárcel y está en un juzgado, va al juzgado y esa persona no tiene abogado, no tiene a nadie, y no tiene cómo pagar la condena, y de repente alguien entra y dicen, yo pago por esa persona, yo pago por esta persona, déjenlo libre, déjelo salir y ser libre a la sociedad, ¿cierto? Esa persona sale, es libre, es libertado, ¿cierto? Esa persona que pagó por este que merecía ir a la cárcel, ahora es libre, ¿cierto? Ahora es justificado ante la sociedad, ¿no? Poniendo este ejemplo, ¿no? Poniendo este ejemplo como lenguaje espiritual. El que lo pueda entender, lo entiende. Y el que no, no se preocupe. El que no entiende este lenguaje, el que no entiende lo que se le está compartiendo, no se preocupe. Para eso estamos acá. Para que la persona pueda entender, para que pueda comprender la palabra, que el Espíritu Santo le dé ese entendimiento, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero es que usted lo que comparte confunde a la gente. No confunda, no confunda a la gente. Incluso hasta mi papá me dijo de esa manera. No comparta de esta manera porque usted confunde. Pero no, o sea, no es de confundir. Simplemente cuando una persona se confunde con lo que estamos compartiendo, es porque está como recibiendo lo que está en la palabra, pero todavía mantiene su pensamiento, su justicia, su religión. Pero ahí va, la confusión es muy buena. La confusión es muy buena. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, hay personas que son impíos, ¿no? Hay personas que son impíos. Vamos a mirar cómo una persona deja de ser impío. Isaías capítulo 55, versículo 7, que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo siguiente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. O bueno, dijo Jehová, ¿no? Porque, bueno, hay personas que tienen como controversia, polémica, de que por qué dice Jehová y no Dios o Yahvé. Pero bueno, lo importante es entender que dice de esta manera, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, vamos a mirar otra palabra, versículo siguiente, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice, ¿no? Entonces, si en la palabra de Dios dice que tú ya eres limpio, que tú ya eres limpia, independientemente que seas hombre o mujer, independientemente que tú ya seas hombre o mujer, si la palabra de Dios dice que tú eres limpia o que eres limpio, ¿qué debes hacer? ¿Rechazar? ¿Cerrar la Biblia y dejar la Biblia a un lado? No, recibir su palabra, ¿cierto? Escuchar, recibir atentamente, ser agradecido. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar su palabra? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar, para juzgar a Dios? Decirle, no, usted no murió por mi pecado, usted está mal. Pues yo todavía sigo siendo pecador. Y hay que, explíqueme, dígame, usted es mentiroso. Dios, usted es mentiroso porque no me limpió, porque no me santificó, porque no me justificó. Y uno diciendo, oiga, pero ¿por qué sigue con ese pensamiento? Si la palabra dice claramente que usted es justo, que usted es justa, que usted es santo, santa, ¿por qué rechaza la palabra y se queda con su pensamiento? ¿Por qué? ¿Cierto? Hay que tener muy en cuenta esta palabra que está acá, que dice,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así dice este versículo de acá, ¿no? Ahí se los pongo en pantalla, ¿no? Para que lo lean. Nuestros pensamientos, nuestros caminos son muy diferentes. Y bueno, ya como se me está acabando el tiempo, entonces al momento de compartir el Evangelio, nosotros recibimos el perdón, nosotros recibimos la salvación, ¿no? Hay una chica joven, que ella vino a la iglesia y escuchó de la palabra de Dios y todo muy bien, ¿no? Y esta chica le pareció imposible de creer que Dios ya lo limpió del pecado, que ya la limpió. Ella escuchó el evangelio porque vino a la iglesia, pero no quiso creer o no le parecía imposible creer que Jesucristo le quitó su pecado y que ella ya no es pecadora. Entonces ella fue a recostar su mano en un árbol y ella de repente salió un gusano, salió un gusano, vamos a ponerlo de este lado, puso la mano en el árbol y salió un gusano y se espichó, se explotó y salió la sangre de ese gusano. Entonces, claro, ella le daba asco porque ella decía, no, ¿y ahora con qué me limpio? Entonces ella buscó un trapo, un papel y ella se limpió, se restregó, se limpió y dijo, no, qué asco, qué asco. Y se fue rápidamente a buscar bus para montar en el bus e irse para su casa. Cuando llegó a la casa rápidamente fue al baño y se lavó las manos con agua y con jabón hasta el punto de restregarse y de tallarse, al punto de tallarse la mano con agua y con jabón para quitarse eso porque ella sentía algo ahí. Ella sentía algo en su mano. Entonces ella cuando se secó las manos, ella se fue a su cuarto, se fue a su pieza y viendo televisión, otra vez en su pensamiento sintió que estaba sucia la mano. Entonces otra vez fue al baño a limpiarse limpiarse la sangre del gusano, del que se había despichado, el que se había como aplastado. Entonces ella otra vez con agua y con jabón hasta restregarse, hasta tallarse la mano, hasta que quedara limpio. Y así se secó las manos y se fue a su pieza otra vez. Y así otra vez se repitió este mismo patrón. Pero cuando se fue a su pieza y se miró la mano, se dio cuenta que su mano estaba limpia. ¿Por qué pensaba que estaba sucia? Por su pensamiento, por su punto de vista. Pero cuando se dio cuenta que estaba limpia, entonces pudo encontrar ese secreto, ¿no? Entonces lo primordial para que una persona pueda recibir la salvación, pueda recibir el perdón de sus pecados claramente, ¿qué debe hacer? Negar su pensamiento, negar su punto de vista. Así es, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, se nos acabó el tiempo, pero nosotros tenemos muchos más videos, muchos más material en este perfil. Hacemos videos compartiendo de este tipo de temas para que las personas puedan recibir esto tan precioso, esto tan hermoso y que lo tengan en su corazón. No es que lo vayan a botar y que se les olvidó, no. Va a estar guardado en su corazón. Si tú has escuchado el Evangelio el día de hoy, si tú ya has recibido la salvación de que Jesucristo perdonó todos tus pecados en una cruz del Calvario, que ya te limpió completamente, por favor, anota la fecha. Anota la fecha de hoy, porque esta fecha de hoy es en la que tú recibiste la salvación. Anótala, escríbala en un papel. Y bueno, gracias por haberme acompañado y vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este compartir de tu palabra, te damos gracias por las personas que se han conectado el día de hoy. Gracias te damos por este maravilloso compartir. Yo estaba muy indeciso en qué puedo compartir, qué puedo recibir, pero escuchando prédicas, escuchando la guía, escuchando a otras personas que tienen a ese labrador que labra la tierra. Si una tierra no tiene labrador, no tiene una persona encargada que lo labre, la palabra, la guía, un siervo, esa tierra, ese terreno, ¿qué va a producir? Espinos y abrojos, va a producir maleza, va a producir fruto, va a producir manzano,
va a producir peras, va a producir flores. No, va a salir pasto y espinos y abrojos porque no tiene guía, no tiene un labrador. Entonces yo recibiendo la palabra, yo recibiendo a este Señor tan precioso que es Jesucristo, que labra mi corazón, así como labra la tierra, puedo compartir sin necesidad de tener nada preparado. Hoy yo no tenía nada preparado. Escuchaba la palabra, escuchaba prédicas, escuchaba el devocional, escuchaba la hora piadosa, bueno, escuchaba prédicas, pero mediante recibiendo tu corazón, Padre Celestial, recibiendo el corazón de mi Señor Jesús, puedo compartir y Él habla por medio de mí. No porque yo sea bueno hablando y predicando, sino porque Él comparte. Él es el que predica el Evangelio. Yo me quedo callado y Él habla, ¿cierto? Entonces, Padre, te damos gracias por este maravilloso compartir de tu palabra y que las personas reciban esta maravillosa palabra, que puedan meditar, que puedan tomar nota, que puedan escribir un papel lo que se haya compartido el día de hoy para que no se les olvide y que lo puedan compartir con otra gente, con otras personas que lo necesitan. Dar comida al hambriento y dar bebida al sediento. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy dando esa migaja de pan, ese pedazo de pan a una persona. Esa persona tiene la potestad de darle ese otro pedazo de pan, un pedacito, a otra persona y esa otra persona a otra. Alimentar a los hambrientos y dar bebida a los sedientos. Yo estoy dando agua viva, ¿no? Palabra. La persona que recibe esto, si se lo comparte a otra persona, le está dando un vaso de agua a esa otra persona. Y si esa otra persona quiere darle agua a otra persona, lo puede hacer. Y así sucesivamente. Guíame con tu palabra, guíame para poder seguir compartiendo de tu palabra. Te damos gracias por este maravilloso compartir, por este maravilloso festín de la palabra. Padre, te damos gracias por las personas que han recibido la salvación y a los que no, haz todo lo que sea necesario en su vida para que puedan escuchar, porque pueden escuchar, pero todavía no es el tiempo, pero no significa que sea demasiado tarde, están a tiempo, todavía están a tiempo. Padre, te damos gracias y permite todo lo necesario. Bendice a los hermanos, bendice la vida del justo, bendice mi vida, porque por mí mismo no puedo ser bendito, por mí mismo no puedo prosperar, por mí mismo no puedo estar bien con Dios. En Génesis capítulo, no sé si es capítulo 12, versículo 1, tú le dijiste a Abraham que tú serás para él su galardón, serás su galardón. Cambiándole el nombre a Abraham y pongo mi nombre ahí, o ponemos nuestro nombre ahí, Dios es nuestro galardón, nuestro fuerte protector, nuestro galardón. Con Dios tenemos todo, Padre Celestial. Padre Dios, te damos gracias y haz todo lo que sea necesario para que las personas reciban la salvación. Masivamente, mucha gente. Y eso solamente es si está dentro de tu voluntad. Padre, te damos gracias. Haz todo lo que sea necesario para que la gente reciba esta palabra y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias hermanos, amigos e invitados. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos veremos hasta la próxima ocasión. El día de mañana. El día de mañana nos estaremos viendo. Entonces gracias amigos, hermanos e invitados y nos veremos hasta la próxima. Entonces, chao, chao.